¿Cómo les va? ¿Cómo están? Encantada. Este encuentro es muy importante, primero porque es el primer encuentro sincrónico, y la idea era que nos conozcamos, la idea era que un poco se enteren de cuál fue la antesala de la creación de esta diplomatura, en este momento que está empezando el segundo módulo, y también que hay un grupo importante de gente que no aparece directamente, pero que estamos trabajando sostenidamente para que esta diplomatura cumpla con los objetivos con los cuales fue diseñada. Como dijo Anabela, mi nombre es Julia de Nazis, estuve en el diseño de la misma y les cuento que, bueno, acá está también Fabiana, ahora con los cuadraditos chiquitos, no sé por qué cuadradito andás, Fabi. Soy, Ahí yo está Fabiana, por en mi sacar. computadora te veo al lado mío, pero estoy acá. Está en el equipo Anabela Burma, también coordinadora, está Gabriela Mariño, que está sin cámara, ahora prontamente por ahí se pueda conectar con la cámara, Buenas otra de las tardes a coordinadoras todos. Acá en un ratito ya conecto cámara. Gracias. pedagógicas, está Clara, una de las docentes de este módulo. ¿Dónde estás, Clara? ¿Estás? Bueno, no sé si escucha, me parece que se paralizó Clara. Sol Hola, está, ¿cómo están? y Ariel no sé si llegó a entrar todavía. Bueno, son los y las docentes que van a estar en este módulo. La idea era un poco contarles lo que seguramente ya saben y ya empezaron a vivir. ¿Cuál fue la demanda inicial? Y para nosotros y nosotras desde la universidad realmente fue un desafío fuerte y un placer estar en esta propuesta. La gobernadora, en una concepción de Estado, ¿sí? Ella dijo, el Estado es un Estado presente, activo y promotor. Y desde ese lugar, poniendo al Estado como justamente el Estado en sintonía con acompañar y posibilitar y garantizar los derechos de la población, dijo, no es un Estado que ofrece un servicio, no es un Estado que mitiga problemas, sino que es un Estado que garantiza derechos. Y para esto necesitamos que los trabajadores y las trabajadoras de la administración pública de la provincia estén construyendo esta garantía, pero que la estén construyendo desde el territorio. Entonces, la idea era, bueno, que la universidad pueda acompañarnos, nos dijo, en primero esa fundamentación tal vez teórica que tiene las prácticas habituales de los trabajadores y las trabajadoras de la administración pública. Entonces, un primer módulo de esta diplomatura fue diseñado con un corte más teórico, con un corte más de, bueno, estamos haciendo esto, pero esto que estamos haciendo en el territorio y esto que estamos haciendo en cada uno desde nuestros lugares de trabajo, tiene una fundamentación teórica. Entonces es reflexionar teóricamente sobre eso que cotidianamente ustedes están haciendo. Este es el módulo que ya se cumplió, que terminaron recién con esos ejes formativos y esas materias que tenían que ver con lo que cursaron. El segundo desafío, e importantísimo, fue, bueno, ahora, una vez que está eso, tenemos que pensar en ejes significativos de implicación territorial. Y ahí empieza, que es este que va a empezar ahora, el amasado con el territorio. Empieza la parte más práctica y la parte donde ustedes pueden intervenir directamente a partir de los y las docentes especialistas en estos temas, pensando ya desde el lugar de trabajo cuál podría ser la política pública o la propuesta. Acá estamos en el nudo de la articulación territorial. Entonces, esta articulación territorial que tiene que ver con construir el territorio,
desde el territorio, la escucha a los ciudadanos y a las ciudadanas de la provincia de Santa Cruz, desde esa identidad santacruceña, desde esta política pública que tiene que garantizar el derecho, pero como decía la gobernadora y lo pidió, no desde una racionalidad técnica, toco y me voy y ya cumplí con un servicio, no, sino primero desde la comprensión de la realidad, como hicieron en el módulo pasado, y después desde la implicación para poder transformarla. Y esta fue la idea de la construcción de este segundo módulo, para ir finalmente a un tercer módulo, que es el que vendrá, que ya es la propuesta que ustedes tienen que hacer en un trabajo de intervención, ¿sí? Que ustedes elijan cuál es, y armar un repositorio que beneficie a esa política pública, que beneficie a la provincia para generar y para promover el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas. Si logramos eso, si ustedes logran esto a partir de su reflexión, de su experiencia, de repensar la problemática con una nueva propuesta, y que después eso pase a política pública, la verdad que va a ser un triunfo este espacio, y esperamos que así sea, porque va a ser muy bueno que desde la gobernación de la provincia puedan decir, bueno, nosotros generamos estos proyectos, pero estos proyectos no los generamos desde arriba hacia abajo, sino que viene desde la gente que está laburando codo a codo en el territorio, y nos dicen, desde la reflexión, este es el problema, y esta es la alternativa de intervención que tenemos. Esta es la idea de esta diplomatura, y así fue pensada y así fue gestada. Me voy a permitir, entiendo que ustedes ya tienen el plan de estudios porque se los mandó Anabela en su momento por mail, ¿no, Ana? Me parece. Y si no, lo subimos al campus. Pero la fundamentación dice, y tiene que ver con esto, la Diplomatura Universitaria de Articulación Territorial de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, impulsada por el gobierno de la provincia de Santa Cruz, busca generar procesos de formación, intercambio y actualización de conocimientos y saberes que promueven políticas sociales integrales en las diferentes áreas de la gestión pública, apuntando al fortalecimiento de los estados locales, quienes tienen mayor proximidad con las problemáticas sociales. Se propone establecer, desde la perspectiva de ampliación de derechos, vinculaciones en 3 ámbitos del conocimiento: pensamiento político, gestión pública y territorio. De esta manera busca reconocer la interrelación, convergencia y complementariedad que tienen los procesos sociales de cambio que afectan a la política, al Estado y al territorio. La provincia de Santa Cruz posee una fuerte tradición de desarrollo comunitario, territorial, propiciando la organización, la articulación con actores sociales, las capacidades ciudadanas, la potenciación de recursos y las fuerzas sociales para mejorar la calidad de vida de la población. En este sentido, resulta un eje vertebral para la identidad santacruceña la profesionalización y capacitación del personal de la administración pública. Es por ello que la movilización y articulación de actores territoriales, como también de grupos históricamente excluidos de la gobernanza del territorio, requieren de una comprensión de las diferentes relaciones que se dan entre individuos y grupos sociales. La conformación de una institucionalidad con capacidad de articularse y generar cambios positivos en el territorio se verá enriquecida con el fortalecimiento y actualización de los conocimientos de los trabajadores y las trabajadoras de la administración pública de la provincia, puesto que ello permite diseñar estrategias para fortalecer el tejido social y la capacidad de acción colectiva del territorio. Se espera que la propuesta se constituya como un espacio de construcción interdisciplinar que relacione saberes propios de cada área de conocimiento al tiempo que coayude al fortalecimiento de la presencia y el accionar del Estado en el territorio, generando los cambios estructurales necesarios, productos de la articulación entre el Estado provincial, los estados municipales y la universidad. Bueno, y la cuestión es esta, y es fabuloso. La verdad que si logramos como conclusión un repositorio de propuestas de intervención y transformación territorial del Estado de Santa Cruz para promover el bienestar de la población,
sería la frutilla del postre y el éxito de todas y todos nosotros. Quería decir, finalmente, que en este segundo módulo, que es ya de poner las manos en la masa y pensar directamente desde el territorio, había propuestas, 10 ejes. De estos 10 ejes se eligieron 5, que fueron los más elegidos por ustedes, ¿no? Que son los que vienen ahora. Y son políticas públicas, gestión urbana y hábitat, políticas públicas, bienestar subjetivo y social, políticas públicas y perspectiva de género, la comunicación como fundamento de las políticas públicas. También fue importante, desde nuestra perspectiva, la selección de los y las docentes. Los y las docentes que están en este núcleo, ¿sí?, que tiene una fuerte intervención territorial, fueron de alguna forma o participaron de leyes, ¿sí? La ley de medios, la ley de salud mental, en instituciones que tienen que ver con políticas de género, digo, actores que desde la política pública pensaron y reflexionaron para llevarlas o participar y llevarlos al marco de la normativa nacional. Entonces, el tema es poder aprovechar eso al mismo tiempo que los y las docentes aprovechen de todos los conocimientos territoriales que tienen ustedes, y desde la universidad promovemos siempre el intercambio de saberes, ¿sí? Digo, hay una conjunción de saberes territoriales, hay una conjunción de saberes académicos, y la construcción solo es posible si se piensa para transformar esa realidad y no apartarnos de la relación y la garantía que debe o sea, la garantía del Estado en función de promover los derechos. Bueno, esto es en general lo que quería contar, lo que había detrás de esta construcción, y seguimos con el desafío, ¿no? Y muchas gracias por esta participación y por haber terminado el primer módulo, y nos vamos a seguir viendo, por lo menos por mi parte, en el último. No sé si quieren ampliar, o bueno, ¿cómo sigue vos, Anabela? ¿Contás cómo sigue? Sí, la idea es que ahora, como decía Julia, vamos a iniciar este segundo módulo, que son estos distintos seminarios y ejes, y nosotras pensábamos que sería importante que conozcan a los docentes y a las docentes que van a estar detrás de cada uno de esos ejes, así que los y las invitamos a esta presentación. Si te parece, Clara, iniciamos con vos. Bueno, les presentamos a quien va a estar detrás del eje de vinculación subjetiva, o por ese por ese camino iba, estoy segura, Clara Yorlanda. Clara. Me parece muy, muy grato poder trabajar en equipo todo este tiempo, poder armar un conjunto de pensamientos y de trabajo, y si de esto resulta verdaderamente algo provechoso para la provincia, yo voy a estar muy contenta de haber participado, de hacer un pequeño aporte, aunque sea para este esfuerzo. Yo lo que les quería decir, que yo me voy a dedicar al seminario que se refiere a políticas públicas, bienestar subjetivo y social. Como ustedes verán, es un lindo problema, ¿no? Pero lo podemos ir desentramando entre todos. Le digo entre todos y todas porque mis maneras de estar en las clases es participativa. Y si bien esto es un video, ustedes pueden ir anotando lo que quieran, preguntar después lo que les parezca, pero sobre todo, cuando es esta forma, mi manera de estar con ustedes es en forma interrogativa. O sea, yo soy del grupo posibles, ¿cómo serían las políticas públicas para el bienestar? Tanto subjetivo como social, que así, en estado de pregunta, podemos avanzar. Ninguno acá es el dueño de ninguna verdad, porque, como verán, estamos en un momento histórico que demuestra que las nuevas. Entonces, para el desarrollo del seminario,
me parecía que es interesante pensar en términos de territorios, y en este caso de territorios epistémicos, o sea, territorios de conocimientos, desconocimientos, de conversaciones, debates, desacuerdos, acuerdos, y pensar en ese territorio de saberes epistémico y de conocimientos, por eso lo digo así, poder pensar posibles intervenciones, posibles aportes de utilidad. O sea que si les parece, Ana, puede seguir Sol, creo que estaba Sol, ¿no? Y cuando venga Clara, retoma después si mejora su conexión, que ojalá que sí. Dale, ¿te parece, Sol? ¿Querés continuar vos? Dale. Sí, continúo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Sol Calandria, yo soy profesora y doctora en Historia con especialidad en temáticas de género y actualmente estoy desempeñándome como directora de investigación, planificación y evaluación de políticas de género del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Y antes de comenzar a comentarles un poco lo que vamos a ver en el curso de políticas públicas y género, quería agradecer a todo el equipo de trabajo de la universidad, que la verdad es excelente y nos han acompañado, a Anabela, Julia, Rina, que estuvieron desde el primer momento acompañándonos en el armado. Y la verdad para mí es un placer poder estar compartiendo con el equipo de trabajo y con todas y todos ustedes este seminario que, como decía, recién Clara, también está pensada en una perspectiva de la construcción del conocimiento colectivo. Es un seminario que pretende recuperar las experiencias, las trayectorias de trabajo de todos ustedes y poner eso en función de pensar las problemáticas de género en el territorio para poder diseñar e implementar políticas públicas con perspectiva de género. El objetivo del seminario es ese, poder introducirlos e introducirlas en pensar, diseñar, gestionar y evaluar políticas públicas con perspectiva de género, también proyectos y programas para dar respuesta a las problemáticas vinculadas a las desigualdades, violencias y discriminaciones por razones de género, y también, como ya introducían Julia al principio, tiene como otro de los objetivos es promover los derechos y la inclusión de las mujeres y las personas LGTBI+. En ese sentido, lo que vamos a ir viendo en el seminario se propone incorporar en un primer momento los conceptos y nociones básicas de la perspectiva de género, porque para pensar políticas con perspectiva de género y reconocer las desigualdades de género en el territorio, es importante que podamos visibilizar y reconocer aquellos conceptos que son claves para la perspectiva de género y también desarrollar herramientas teóricas y prácticas que sirvan para lo que nosotras llamamos la transversalización de la perspectiva de género en el Estado. Es decir, que todos y todas ustedes como trabajadoras y como trabajadores puedan pensar desde una perspectiva de género el territorio de injerencia del organismo del que ustedes forman parte y el territorio en general. Y también adquirir esas herramientas para poder diseñar políticas públicas desde una perspectiva de género. En ese sentido, el seminario, el curso está pensado en 4 clases que, como decía recién la compañera, son clases asincrónicas que se van a colgar, si no me equivoco, cada una semana 10 días y que ustedes tienen toda la semana para verlo en el momento que ustedes puedan. Ese video es un video de aproximadamente 20 minutos y de esas 4 clases, las 2 primeras abordan conceptos introductorios, como les decía, de la perspectiva de género, y en las segundas 2 clases abordan más que nada pensar y problematizar las políticas públicas desde esa perspectiva. La idea, a pesar de que algunas de las clases van a ser asincrónicas, es seguir encontrándonos en un encuentro sincrónico que podamos intercambiar y también generar un espacio de encuentro, de formación, de intercambio de saberes, experiencias, que para nosotras es muy valioso, ¿no? Pensar desde ese lugar y intercambiar
las ideas y las trayectorias que tengamos en pos de pensar esas políticas que promuevan derechos y que sean inclusivas. En el caso de este seminario, ustedes, además de esta clase sincrónica de presentación, van a tener 4 clases asincrónicas con un video de 20 minutos aproximadamente. Como les comentaba recién, en cada clase yo les dejé en el campus 2 o una bibliografía que es sugerida, no es obligatoria, por si ustedes quieren acompañar el video con algún texto, y además les dejé, que también es optativo, una serie de recursos audiovisuales breves para que ustedes puedan mirar y también utilizar en caso de que así lo requieran, ¿no? Esos materiales audiovisuales que están muy buenos, hay algunos elaborados por el Ministerio, otros son de Canal Encuentro, de la televisión pública, que son materiales que acompañan las temáticas del seminario. Y después en las clases también tienen una actividad para, en un foro o en un Padlet, que es como un muro, poder intercambiar conmigo, con las tutoras, los tutores y entre ustedes, algunas actividades que son disparadoras del debate, ¿no?, sobre el tema. Y ahora les quería, antes de pasar, comentarles algunos de los contenidos. No sé si ustedes tienen el programa del curso. En la primera clase, que es la introducción a la perspectiva de género, conceptos y nociones básicas, ahí lo que vamos a abordar es conceptos como el sexo y el género, y por qué son conceptos distintos, el género cómo es una relación social de poder, qué es la identidad de género, la orientación sexual, el patriarcado, el androcentrismo, conceptos que nos van a servir de puntapié para empezar a debatir y a problematizar los estereotipos de género, por ejemplo, y cómo afecta a la construcción de las desigualdades, que les decía que son conceptos que nos van a servir para empezar a debatir y a problematizar el territorio. Luego, el segundo módulo es el rol del Estado frente a las desigualdades y las violencias por razones de género, y ahí vamos a ver cuáles son los distintos tipos y modalidades de las violencias por razones de género, los mitos que se construyen en relación a las violencias, y también vamos a ver cuáles son las leyes de protección integral a las mujeres y personas LGTBI, y cómo el Estado tiene distintas formas de abordaje de las violencias. En las 2 últimas clases lo que vamos a trabajar es la transversalización de la perspectiva de género en el Estado, que es uno de los objetivos principales que tiene el curso. En la tercera clase vamos a ver las distintas luchas de las mujeres y las personas lesbianas, gays, travestis, trans, en la lucha por la adquisición de derechos civiles, económicos, políticos, sociales. También vamos a hacer un recorrido histórico de la adquisición de esos derechos, y vamos a ver también cómo en los gobiernos de carácter popular se da esa ampliación de derechos, se promueven derechos e inclusión para las mujeres y las personas LGTB. También vamos a ver el marco normativo internacional y nacional de derechos humanos en relación a las mujeres y a las personas LGTB. Y por último, en la clase final, asincrónica, lo que vamos a trabajar es la construcción de una agenda social con perspectiva de género y una agenda política también en perspectiva de género. ¿De qué hablamos cuando hablamos de transversalizar esa perspectiva? Y de qué se tratan la implementación de políticas públicas desde una perspectiva de género para promover la igualdad. Y bueno, por último, vamos a tener 2 actividades, una que es un módulo de cierre sincrónico, donde puntualmente vamos a trabajar una actividad que tiene que ver con el reconocimiento e identificación y desnaturalización de las desigualdades y violencias que ustedes identifican por razones de género en sus territorios de injerencia, donde tienen participación, donde trabajan, y luego esa clase de cierre nos va a dar el puntapié para el trabajo final, que va a ser pensar un proyecto, un programa, una política breve
para dar respuesta a esa problemática que ustedes hayan identificado. Después vamos seguramente a indicarles bien las cuestiones más formales del trabajo a lo largo del curso, pero la idea es esa, que ustedes adquieran distintas herramientas para poder desnaturalizar, identificar esas desigualdades y pensarnos como parte de este Estado, un Estado que es promotor de derechos, que es un Estado que está presente y que tiene un rol fundamental para dar respuesta a esas desigualdades y que no se sigan reproduciendo. En ese sentido, el seminario está pensado en función de eso y para que ustedes puedan también pensar en el diseño y la implementación de políticas que den respuesta a ese tipo de problemáticas sociales que hoy es de suma importancia para el gobierno y que está en una agenda del movimiento de las mujeres, el movimiento feminista, pero también en una agenda de Estado. Así que bueno, eso es lo que vamos a ir viendo en el seminario. Como les decía antes, tómenlo como un espacio de intercambio, como un espacio también de intercambio de saberes, de prácticas, porque por lo menos mi enfoque, o como yo concibo, y sé que las compañeras también, la pedagogía y la educación es a través de ese intercambio de saberes que son desde distintos lugares, que son muy valiosos también para la construcción de esas políticas, y si logramos a través de este seminario y a través de estos cursos poder problematizar y pensar políticas en ese sentido, bueno, ya va a ser, como decían las compañeras, un logro gigante. Así que bueno, a disposición y bueno, paso la palabra a las compañeras. Gracias, Sol. Clara, volvió la... Acá estoy. Se había caído y volvió. Vamos a ver qué dure ahora. Entendemos. Me voy a retomar entonces. Bueno, voy a presentar ahora de vuelta. Mi nombre es Clara Jorlandman, como está puesto ahí. Yo soy doctora en Ciencias Sociales, soy psicoanalista y soy profesora de la UNDAB e investigadora también con Claxo, que así, bueno, estas son mis actividades. Y tengo mi consultorio también, que en este momento les diría que es un lugar especialmente candente, ¿no? Por los sufrimientos afectivos que tienen las personas. Pero bueno, yo quiero... Clara, saca el video y deja solo el audio. Este seminario en estado de punta, ¿no? Entonces, lo mejor de esto va a ser el trabajo compartido, como estábamos hablando, y la construcción compartida de conocimiento, y también partir de algunas ignorancias que tenemos todos, yo de ustedes y ustedes de mí también. Que así, bueno, yo creo que lo más importante de esto es que el nombre del seminario esconde tras sí una cuestión que es toda lo que sería una lógica modal de lo que es contingente, lo que es necesario, lo que es posible y lo que es imposible, que tenemos que indagar para poder llegar a algunas reflexiones que nos permitan llevar acciones. Puede parecer, el título puede parecer una afirmación, pero en realidad es un campo complejo que no tiene pronta salida, digamos. Es donde la pregunta es necesaria como instrumento privilegiado. Sin embargo, hay sorpresas en la vida, no está todo programado, y participa la sorpresa, la contingencia, ya sea favorable o desfavorable. Lo que me parece importante es que nosotros estamos en un momento que ya quizás nos sorprende menos, pero la pandemia nos ha sorprendido y nos sigue sorprendiendo porque van mutando, porque no sabemos las vacunas, porque hay un no saber en juego que también nos atraviesa en un momento muy difícil. Que así esto me parece que es importante tener en cuenta que vamos a trabajar con preguntas. Yo voy a traer conocimientos, pero ustedes van a ver que esto, como dijo recién mi compañera Sol, son 4 videos que en mi caso, como organicé la materia, fueron anillados en puntos temáticos, o sea, están como anillados cada uno en puntos temáticos. Ustedes van a ver que el primer video, módulo video, se llama Políticas Públicas en relación con la noción de ser humano.
O sea, desde el vamos, yo planteo el seminario con intersecciones disciplinares. O sea, uno puede decir, políticas públicas es un campo de saber que no es el mismo que el de la noción de ser, pero me parece que para justamente poder avanzar hay saberes que están en un campo disciplinar y otros en otro, y que necesitan hacer un punto de cruce, un cruce que no tenga extensiones ilícitas, que sea pertinente, pero que es lo que nos permite avanzar. Cada uno de los módulos va a tener cruces disciplinares, intersecciones disciplinares, o va a ser pensado entre disciplinas. Bueno, mi formación ya es así, entre disciplinas, ¿no? Porque está lo social y está el psicoanálisis. El segundo módulo, nos vamos a referir a la época que estamos viviendo, que es la época neoliberal. ¿Cómo nos ha transformado la vida? ¿Qué quiere decir la vida hoy, en un momento en que estamos viendo cantidades de muertos, cantidades de enfermos? O sea, vemos unas noticias que antes no estábamos acostumbrados a ver, por suerte, que nos tiene agarrados, y que este fenómeno de virus y este fenómeno de pandemia y este fenómeno de muertes es lo que hace a la vida también, ¿no? Es parte de nuestra vida de hoy. Así que me interesa hoy trabajar un poco la noción de qué es la vida y qué transformaciones trajo la época neoliberal a la vida. Contar como las formas discursivas actuales, el eros, el tánatos, y el bienestar y el malestar, un poco respondiendo al principio, que sería bienestar subjetivo y social, poder pensar en este módulo estas partes, después de haber hecho este recorrido por la subjetividad, por la vida y por el ser humano. Entonces, nosotros llamamos discursos en esto, que son formas de lazo social, son formas de unión. Por ejemplo, el derecho tiene su discurso, las ciencias sociales tienen su discurso, y así. Cada cual tiene unos bordes de los cuales no conviene que se extralimiten, y porque justamente están esos bordes y hay diferentes formas discursivas, pues se pueden conectar. Pero también nos iremos a la antigüedad, ¿no? Porque Eros y Tánatos reflejan muy bien los choques de intereses, los choques políticos que hay en este momento, ¿no? Uno podría decir, Eros por la vida, Tánatos por la muerte, pero estos dos y con Tánatos. Digamos que hoy día podemos tener nosotros a mano la pregunta: ¿qué pasa con algunas personas que no construyen los vínculos de la vida? Esto lo vemos día a diario, lo podemos ver en las políticas públicas, podemos ver en las políticas partidarias, pero también lo podemos ver en cómo están circulando los vitales, ¿no? Están muy difíciles las relaciones sociales porque lo que estamos viviendo las ha desarmado. Entonces hay que pensar en términos, y entre esas nuevas formas sociales es que vamos a conectar a ver cómo podemos pensar en términos de bienestar o de mar subjetivo y social. Ustedes saben que yo soy psicoanalista, como les dije, y Freud ha escrito un trabajo muy antiguo que se escribió a propósito de cómo él veía la cultura. No era muy esperanzado, y lamentablemente hoy podemos pensar que parte de lo que él dice ahí sigue vigente. Me parece que yo no tengo ganas de que ustedes se llenen de bibliografía, quizás la podemos ir buscando, ir produciendo en el momento, pero este artículo me parece que es interesante, como otro que en algún momento vamos a trabajar, una novela policial. El quinto encuentro, digamos, ya para el cierre, a mí me interesaba de cada uno de los módulos que vimos sacar las palabras claves de cada módulo, o sea, cuáles fueron las palabras claves de cada módulo, que a su vez nos van a permitir pensar en un diseño, en un borrador de un proyecto, o sea, un proyecto en donde esas palabras y esas nociones y esos significados no pueden faltar. Entonces uno puede decir, se puede pensar una política pública sin ser humano, y diríamos, no, ¿para quién va a ser la política pública si no es para un ser humano? Entonces, para muchos en realidad. Entonces la noción de ser humano podría ser las palabras claves de un módulo para ver cómo seguimos avanzando en un
públicas. Entonces, bueno, parece que cuando uno piensa en términos de palabras claves, son las credos que tenemos, ¿no? La parte conflictiva, la parte que nos cierra. Entonces eso nos permite a su vez ir desanudando esos núcleos y poder pensar en proyectos, poder pensar en diseños, poder pensar en nuevas hipótesis para armar las cosas. La otra cosa que vamos a ver en ese quinto encuentro es cuáles fueron las premisas, las ideas que se pueden volver premisas. Ustedes saben que epistémicamente no es lo mismo una idea, no es lo mismo una proposición, no es lo mismo una premisa, no voy a empezar ahora a desarrollarles todo esto, pero en este caso yo quiero hablar de una premisa, ¿no? Una premisa lógica que después permite ir a otra premisa, y así uno hace un anillado de ideas y cuando menos nos damos cuenta el proyecto está ahí, ¿no? Por lo menos está un planteo a modo de una respuesta provisoria al estado de pregunta que planteé al principio, ¿no? Si nosotros planteamos un estado de pregunta y vamos intentando ir respondiendo, lo que nos aparece es que si vamos anillando todo esto, puede ser que aparezcan algunas respuestas útiles. Insisto en lo útil, porque no me interesa solamente la teoría, creo que no hay teoría sin práctica, que la verifique, ¿no? Que la verifique. Esto es un hecho práctico el que necesitamos en territorio y en los modos de vivir actualmente en esta coyuntura. Entonces también vamos a utilizar del psicoanálisis qué principios y qué premisas nos sirven de las que fuimos recorriendo. Hay una premisa, diría yo, algo que es espantoso, pero que el psicoanálisis trae malas noticias, ya lo había dicho Freud en su momento. El psicoanálisis no trae buenas noticias, trae malas noticias, pero por esas malas noticias, que ya se las voy a contar, lo dejamos ahora en suspenso, es la posibilidad que tenemos de pensar cómo podemos construir el bienestar, ¿no? Porque como hay malas noticias, vamos a ver a partir de ahí cómo hacer del malestar un bienestar. Bueno, en última instancia, lo que me interesa llegar a la posibilidad de ser un granito de arena, un aporte a un proyecto, es no olvidar que los sujetos no somos por fuera de lo social, lo político, lo económico y lo cultural. ¿Qué quiero decir con esto? Hay proyectos que se arman sin tener en consideración que adentro del proyecto hay personas, que adentro del proyecto hay ciudadanos. Está el proyecto y no está la noción de esos seres que comportamos esta ciudad. Entonces, cuando decimos garantizar derechos, lo primero que tenemos que tener presente es que tiene que estar la noción de ser humano, de sujeto, de ciudadano, todas estas nociones que nos representan, y por eso decimos, no podemos estar por fuera, ni en la banquina, como se dijo en algún momento, no sé si ustedes recuerdan, tenemos que estar adentro. Entonces, cuando nos pensamos con el ser humano adentro, no por fuera, estamos adentro de lo social, adentro de lo político, adentro de lo económico y adentro de lo cultural. No nos es ajeno, tenemos que saber de esto, no nos es ajeno y tampoco nos pueden armar un programa con ajenidad de esto, ¿no? Del sujeto. Por ahora los dejo acá, ya nos encontraremos, yo les contaré más cosas de estas, más la ampliaremos, imagínense que esto lleva más tiempo, y después vemos de qué les ha sido de utilidad. Mi idea es que los saberes, para ser un territorio epistémico, si es un territorio, algo tiene que florecer, algo se tiene que sembrar, algo hay que hacer con ese territorio. Sí se puede, no es obligatorio, pero por ahí con alguno de estos elementos, con alguna de estas ideas, con alguna de estas nociones, podemos pensar en términos de proyecto. Bueno, por ahora nada más. No sé, Anabela, ¿con quién seguimos? Sí, gracias Clara, que pudimos sortear el tema de internet y salió muy bien, gracias. Por favor. Nos ponemos nerviosos con esas cosas. Sí, Ariel Magirena, quien toma el último seminario, pero no por eso, es igual de importante por eso. Ariel. Bueno, muchas gracias, Anabela. Primero me gustaría que me conocieran, que supieran quién soy. Es que no es solamente que soy un periodista que trabaja profesionalmente desde hace más de 30 años, que pasó por las redacciones de Telesur, que ahí tuvo adelante un programa sobre política y economía internacional, que llevé 25 años en la televisión pública, que tengo 3 premios internacionales, sino que he sido el que
se pudo construir desde una infancia de pobreza, que aprendió a hablar muy tarde, que es muy difícil para comunicarse con los demás, y que cuando le tocó vivir en la calle, además incorporó dos síntomas sobre el costo de vivir, que han sido el asma y la tartamudez. De eso convertí, todo eso fue la argamasa que me convirtió en un periodista, pero no solamente un periodista, sino en un interesado en el fenómeno de la comunicación. Tratar de entender por qué es que no me podía comunicar, tratar de entender por qué es que estaba aislado en esa multitud que significa la pobreza cuando uno es niño. Una multitud que se lleva, que te roba incluso la intimidad, la necesidad que tenemos como seres humanos de comunicarnos con el otro, porque la comunicación se define en su palabra, es la acción de hacerse común, es el tránsito del yo al nosotros. También eso fue lo que primó en mi interés sobre la militancia política y en mi posicionamiento ideológico. Me toca, gracias a que ustedes lo decidieron, gracias a que eligieron de 10 propuestas, que en una de ellas estuviese el fenómeno de la comunicación, me toca ir a ese punto que no solamente nos interesa a todos, sino que dominamos todos. Alguno dirá, no, yo no soy muy ducho en esto. El hecho es que venimos aprendiendo cómo comunicarnos desde el momento en que nacemos. Lo que no hacemos generalmente es pensar en el fenómeno de la comunicación, y ese es el desafío que encaro para dar las clases en las que nos vamos a encontrar. El pensar todos los elementos que participan de la comunicación y toda la información que recibimos permanentemente. Y hablo en esta doble distinción. La acción de convertir algo en común, que es el compartir, la creación de comunidad, que es eso, la comunicación es la que crea comunidad, y por otro lado la información, que comprende todo aquello que forma parte de nuestra realidad, todo lo que puede percibirse del universo, pero además todo aquello que imaginamos. El fenómeno de la comunicación es realmente asombroso. Poder acercarnos a ello, descubrir cómo es que lo ejecutamos cotidianamente, me parece que nos va a acercar muchísimo. Pero además, si somos conscientes de esos procesos, también nos sirven para la acción cotidiana, para poder compartir no solamente ideas y palabras, sino para resistir lo que intenta en los últimos años especialmente mellar nuestros vínculos, nuestra forma de interactuar, nuestra forma de construir el nosotros. En estos tiempos de mentira, de posverdad, de manipulación, de fragmentación social, la comunicación nos puede hacer conscientes de ser los actores de los cambios que necesita esta sociedad para que no lleguemos finalmente a la extinción como especie. Nos ha llevado decenas, no, cientos de miles de años construir la comunicación como hoy la conocemos. Y hoy nos encontramos ante un enemigo que quiere influir sobre la comunicación, influyendo primero sobre la palabra, creando o sustituyendo categorías, sustituyendo las definiciones que estas palabras significan, quitando de la lex política o del diálogo cotidiano estas categorías para que no los veamos. Cuando nos roban las palabras, nos roban el modo de decirlo, y si nos roban el modo de decirlo, lo que no sabemos decir, dejamos de comprenderlo incluso. En esta guerra frente a un enemigo tan sofisticado, que además, como nunca antes en la historia, ha logrado una cohesión, que ha convertido, que ha construido un sistema hegemónico, un modelo hegemónico que es capaz de reproducirse a sí mismo, lo más importante es que tengamos nuestras propias defensas, porque a la manipulación colectiva le tenemos que aportar el esfuerzo individual, el esclarecimiento. En este sentido, propuse, dentro de este esquema que nos habían sugerido de 4 clases y una síntesis, que recorramos primero el conocimiento del fenómeno de la comunicación, entendiendo que nosotros somos parte de él, sí o sí. Si somos buenos, somos malos, si nos interpretamos de determinada manera, no tiene que ver con esto, porque formamos parte igual. Conocemos, aunque no sepamos lo que no conocemos. Nos comunicamos y nos interesamos. El fenómeno de la comunicación va a ser el primero de los módulos, pero después vamos a observar la comunicación desde la perspectiva social.
la comunicación como derecho. Primero la comunicación nos permitió crear comunidad, pero después reconocernos como individuos y como comunidad y entender los derechos que nos asisten a todos. Contra la fragmentación social, lo único que necesitamos es reconstruir una cultura de derechos que la Argentina tuvo y que hasta tuvo expresión política y que hasta tuvo una expresión política que redundó en una economía de justicia social. En el siguiente módulo vamos a observar cuáles han sido estas políticas en relación con la comunicación, porque es necesario que el Estado se haga partícipe de aquello que parece tan natural que no deberíamos ni discutir, pero que nos cambia la forma de mirar y de vivir, que nos cambia las perspectivas, las creencias, que nos cambian hasta las ideas o nos las generan. A partir de ahí vamos a recorrer las políticas públicas que se dieron en torno de la comunicación, las que fueron hechas por la fuerza y las que fueron resultado de consenso o de proyectos de nación, el reconocernos como una gigantesca comunidad. En el tercer módulo vamos a observar los aspectos que influyen en el combate por el sentido. Porque si hay algo que los medios de comunicación revelan en los días que corren, es que disputan con nosotros el sentido de la realidad. Y tributan a un modelo que conviene a intereses de secta. Un modelo en el cual las mayorías, así como lo observamos en la economía del mundo, en que una porción ínfima es la dueña de la mitad de la riqueza que el resto de la población mundial, en la comunicación nos encontramos con esa colisión. También quieren que pensemos de alguna manera. Y muchas veces desde la sutileza de que nos distraigamos de las cosas que deberíamos estar pensando o las cosas que nos preocupan cotidianamente. Nos roban de la cotidianidad, lo que significa el ejercicio de la vida, todos los días, desde el momento en que despertamos, e incluso mientras dormimos, mientras soñamos, mientras tenemos esperanzas, para construir ese mundo de exclusión que es el que observamos todos los días. En la realidad, si nos atrevemos a mirar por el rectángulo de la ventana o a través de los medios, si no nos atrevemos a más que ver desde el rectángulo de los dispositivos electrónicos. Luego veremos cómo es que nos posicionamos éticamente frente al ejercicio de la comunicación, no solamente los comunicadores, también las personas. El hecho de la comunicación de masas que se ensucia con la mentira, con la posverdad, con la manipulación, con la penetración ideológica, con la censura, también participa en nuestra cotidianeidad. Si algo tiene la característica de un modelo hegemónico, es que es capaz de reproducirse a sí mismo. Y nosotros somos no solamente víctimas de un modelo hegemónico, sino reproductores de un modelo hegemónico si no nos atrevemos a discutirlo desde una perspectiva definitivamente contrahegemónica. Por último, nos toca también la posibilidad de observar, en este caso, como trabajadores de la administración pública, que son ustedes, el modo de que el aprendizaje o la comprensión del fenómeno de la comunicación nos sirva para comunicar mejor, para encontrar eficacia, para llevar adelante la comunicación de políticas públicas que ayuden al bien común y que construyan uno de los horizontes que parece que el materialismo nos ha despojado por completo, que es el de la felicidad. Hay una proclama que se manifiesta en una muy conocida marcha, que además me toca el corazón, que dice que pide, que declara que el deseo de que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Para eso necesitamos construir comunidad, y para construir comunidad tenemos que tener acción para la construcción de la comunidad. Después veremos al final qué fue lo que entendimos en relación con esto. Yo tampoco voy a proponerles material de trabajo que los distraiga de los trabajos que tienen cotidianamente y del aprendizaje que están haciendo con tanto esfuerzo y con tanta voluntad. Pero sí voy a hacer algunas sugerencias en el sentido de encontrarnos con lo que han observado los pensadores del fenómeno de la comunicación para compartirlos con nosotros. He elegido algunos ejemplos o algunos artículos lo más asequibles posible, incluso algunos de mi propia
autoría, y hasta un poquito de la literatura, que si hay algo que habla de los seres humanos y de la mejor manera, es a través del arte. Así que espero que estemos todos felices y satisfechos de poder compartir lo que todos tenemos y que a todos nos alimenta. Bueno, muchas gracias a las profes, al profe. No sé si alguien tiene alguna pregunta, digo, podemos abrir un espacio para hacer preguntas, consultas. Por supuesto que esta es una primera presentación, una primera aproximación a cada uno de los seminarios. Van a tener todo el tiempo para compartir con Clara, con Sol, con Ariel, para trabajar en los seminarios como hasta ahora, ¿no? Nos quisimos dar esta dinámica porque, como decíamos al principio, bueno, primero felicitarlos por llegar hasta acá, ¿no? Que la verdad que hicieron un montón, cursaron un montón, animarlos, animarlas a seguir, que digo, falta poco para terminar, y esta parte se va digo, engarzando con la última del proyecto final de trabajo, digo, que le va a terminar de dar sentido a toda esta cursada, y por eso también propusimos que esta segunda parte, estos seminarios, estos 3 seminarios que van a empezar a cursar, tuvieran una modalidad diferente. Y esa modalidad es una modalidad, como se usa decir en la virtualidad, asincrónica. Eso quiere decir que van a tener encuentros asincrónicos con los profes, digo, van a tener videoclases, que como decíamos, se van a subir cada 10 días. Vamos a empezar digo, si consideramos esta como nuestra primera clase, la segunda clase el jueves 12 de agosto, y cada 10 días se va a ir subiendo un video de cada seminario, un video que va a estar a cargo de los profes y las profes de cada seminario, con una nueva clase, ¿sí? Ahí van a poder hacer actividades, por supuesto tener un espacio para preguntas, consultas, para intercambios, como decía Ariel recién, con esta misma modalidad que trabajamos hasta ahora, ¿no? Y que está detrás de cualquier otra modalidad que implementemos, que tiene que ver con el diálogo de saberes, con que cada uno, cada una y cada una de nosotros y nosotras tenemos cosas para aportar, para decir y para vincular, ¿no? Y ustedes ciertamente lo que tienen es su experiencia de trabajo en la administración pública, con lo cual un poco la idea es la misma de siempre, solo que cambia la modalidad, ¿sí? Van a tener 4 clases en cada uno de los seminarios, va a haber un quinto video, una quinta videoclase, que va a ser un video de síntesis de todos los conceptos principales que se trabajaron en las clases anteriores, y está pensada, si se quieren ir agendando ya para ir programando las fechas, una clase de cierre parecida a esta, digo parecida porque ciertamente va a ser distinta, porque ya van a haber cursado cada uno de los seminarios, para el jueves 16 a las 6 de la tarde. Jueves 16 de septiembre, perdón, no de este mes, jueves 16 de septiembre a las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces, digo, también para calcular y organizarnos, los seminarios empiezan hoy y terminan, estos 3 seminarios, el jueves 16 de septiembre, y por esa fecha seguramente van a estar entregando los trabajos finales que van a acordar con cada uno de los profes, ¿sí? O sea que bueno, digo, me parece que escuchamos bastante hoy, que seguramente hay mucho para pensar. Les deseamos el mejor de los inicios, digo, aunque ya son expertos en esta cursada, esta diplomatura por el campus, por supuesto siempre a disposición para lo que necesiten. La inscripción, empiezan los 3 seminarios, sí. Sí, la idea, Belén, es que puedan hacer los seminarios, digamos. Después si les resulta pesada la cursada, digo, no va a haber cursada sincrónica, ¿no? Lo van charlando con los tutores y las tutoras, e incluso con los profes y las profes, ¿no? Pero en principio la idea es que puedan, para no demorarse, y porque la verdad que después es muy dificultoso, digamos, volver a ofertar los seminarios, es que puedan cursar, entre comillas, estos 3 seminarios ahora con estas videoclases. De todos modos, insisto, para eso está el espacio de tutorías, también por si se complica seguir alguna cosa. Sí, una cosa más, las clases van a estar grabadas, ¿no? Digo, se suben cada 10 días, pero quedan grabadas. Sí, perdón. Quiero aclarar una cosa, los 5 seminarios son obligatorios, ¿bien? Había 10, ¿sí? Y en el programa hay 10, pero de esos 10 había que elegir 5. Sucedió otra cosa, pudieron haber sido más, pero ustedes recuerdan que hubo que repuntar gente que vino tarde, que no pudo cumplir los anteriores y demás, así que desde la universidad tuvimos que repetir seminarios anteriores para acompañar el proceso de quienes se incorporaron más tarde a la diplomatura. Entonces,
esta elección de 5 seminarios son los únicos que se van a hacer y son obligatorios. De todas maneras, como estos seminarios tienen una clara diferencia, los primeros, que eran más de fundamentación teórica para la reflexión, sino estos son, o sea, es un diálogo entre saberes, ¿bien? Y ya pensando sobre la realidad, tienen otra impronta, inclusive el trabajo que ustedes tienen que hacer va a tener otra impronta, y que se va a relacionar directamente con el tercer momento, que es un momento directamente de construcción de ese trabajo final de propuesta a la provincia, nada más. Pero ahora va a haber 5 seminarios, ahora Anabela les dice, cuando están terminando estos, empiezan los otros 2 que faltan, Claro. que sí los 5 son obligatorios. Claro, sí, lo que mencionaba Julia recién es que en este momento vamos a iniciar estos 3 seminarios la semana que viene, inician hoy con esta primera encuentro sincrónico, y la semana que viene van a encontrar en el campus que se abrió en cada uno de los seminarios. Ustedes se van a encontrar matriculados en una categoría nueva, nosotros le decimos categoría, que se llama segundo cuatrimestre 2021, y ya van a poder empezar a recorrer las distintas aulas de los seminarios. Y luego, más adelante, mientras están haciendo estos, pero les vamos a dar un tiempo para que puedan ir, en algún momento van a estar haciendo los 5 a la vez. Pero ¿qué pensamos? Que por ahí estaba bueno distribuir los tiempos para que primero hagan estos 3, y que el cierre sea primero de estos 3 y después más adelante hagan el cierre de los otros 2 que van a estar terminando. Así les queda, tienen que terminar los 5 seminarios para después iniciar el trabajo final, que es el trabajo que mencionó Julia, donde ustedes van a estar construyendo este proyecto, ¿sí? Julia los mencionó, los otros 2 seminarios. Uno tiene que ver con Hábitat y el otro... Políticas públicas, gestión urbana y hábitat, y el otro es, ¿dónde está? La comunicación, creo que economía social y comunitaria. Economía social y comunitaria, sí, eran los que más habían sido elegidos, había algunos que estaban ahí medios empatados entre ustedes, ¿se acuerdan del formulario? Pero los vamos a estar subiendo en el campus, quédense tranquilos que en el campus van a tener los 5 seminarios, primero van a tener 3 y después 2, ¿sí? Quédense tranquilos por eso, los van a ver ahí en el campus, para que quede bien claro la información. Quiero aclarar una cosa sobre algo que pusieron acá y Gaby respondió sobre la posibilidad de que el trabajo sea grupal. Si esa posibilidad existe, consideramos que es una buena alternativa. Ahí después con sus tutores y con obviamente la colaboración de Fabiana, ver cómo articulan para el encuentro grupal en la virtualidad, ¿bien? Así que tal vez Fabi sea una cosa parecida a la que hacemos en la otra diplomatura. Tenemos que pensar, pero para que haya, o se repartirán, ver cuál es la forma de engancharse por grupo, porque al no tener encuentros sincrónicos, bueno, la combinación de cómo trabajan grupalmente en la virtualidad no es tan sencilla, pero vamos a intentar que así sea en la medida de lo posible que puedan ser grupales. Bueno, de todos modos los nombres de los seminarios, y fundamentalmente, y lo más importante, más allá de aprenderse el nombre de memoria, los contenidos de cada seminario, van a estar en el campus, ¿sí? Eso despreocúpense. Ahora concentrémonos en cursar estos 3 seminarios, y todo va a estar en el campus. Y sí, de manera diferida se van a anexar en algún momento, más hacia finales de septiembre, los otros 2 seminarios que quedan. Pero ahora concentrémonos en estos 3 seminarios, que son los que arrancan hoy. El jueves que viene van a tener la primera videoclase subida al campus, y como siempre van a tener todos los espacios de consulta, de intercambio, con los profes, con las profes, y con los tutores y tutoras, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por compartir este espacio hoy. Esta primera clase va a quedar grabada, y sigue entonces la cursada por el campus con esta nueva modalidad que esperamos que también sirva como para terminar de asentar los saberes que ya traen de la diplomatura. Bueno, un saludo para todos y gracias.
Saludos a todos. Chao. Nos vemos. Chao, buenas noches. Nos vemos. Chao, buenas Gracias noches. a todos. Estamos con toda la onda. Bueno, un gusto. Un Chao, gusto. chao. Chao, chao. Chau.